ya que me insistió tanto, le voy a presentar a mi nave, con la que seré la envidia de toda la farándula nacional e internacional. Que Carlos Vera con sus carrazos, no. Que Richard Vargas con su carro tuneado, no, ñaña. Aquí este va a ser el carro maestro, seré la envidia de todos. ¿Verdad, Pepe? Bueno, ¿dónde está? ¿Cómo que dónde está? Está que le hace ojitos hace rato, niña, donde usted ha puesto su cuerpecito. ¿Este es su carro? Así es, este es mi carro. ¡Su carro nuevo, Pepe! Así es. A ver, un momentito. Y la risa, niña, no se me la ríe mucho, ¿eh? Que como dice por ver, cuando se ríen mucho me lo van a ojear. Tendré que ponerle la cintita roja. No, Pepe, tranquilo. Solo que me estaba acordando de un chiste que me hicieron ahorita recién. Ah, ya, dice. Bueno, le presento, este es mi carrito. Pero ahí usted ve, este es un bólido. Y de bajada, ¿ves? Va soplado, ¿ves? Rueda take. Maestro. Hi. Hermanita, ¿qué hacen? No, ya sé lo que hacen. Están en una exposición de antigüedades. O sea, ¿qué es esto? ¿Una colección de chatarras? Este es mi carro nuevo. Sí. ¿Este es el carro que te compraste? ¿Ah? Sí. Pero está como... Está como un poco desactualizado el modelo, ¿no? O no, está tuneado. O sea, este modelo, créeme que el de los Adams es mucho más moderno que esta. Una pregunta, ¿y si arranca o lo tienes que empujar? Hay que empujarle un barranco. Y eso es lo que pasa, don Silverio. Y si usted lo permite, va a salir a la luz pública y no va a haber poder sobre la tierra que controla los medios. Soto, ¿estás seguro de lo que me estás diciendo? Sí, lamentablemente yo lo vi con mis propios ojos. Yo mato a esa desgraciada, carajo. ¡La mato! ¿Sabes lo que creo? Que tú estás tomando las cosas muy en serio. Eso es peligroso para los dos, mijita. ¿Pero por qué si nos amamos? No, Valeria, no. Tú estás loca, mijita. ¿Sabes qué? Creo que debemos cortar por lo sano. Así nadie va a salir lastimado. O sea que estás terminando conmigo. Tómalo como tú quieras o llámalo como tú quieras. Yo no puedo salir y arriesgar mi pellejo con una mujer... Dilo, vamos, dilo. Dilo que como una mujer como yo, dilo. Dilo, Michael, dilo. No, yo no dije eso. Michael, por favor, no me dejes. Michael, tú eres lo más importante en mi vida. Yo te amo, te lo juro que te amo. Quiero poner una empresa de modas contigo. Quiero tener una familia contigo. No me dejes, Michael. Te lo suplico, no me dejes. No, mi amor. No me dejes. Mira, Chelén, si tú piensas conquistar a alguna chica con esta chatarra, o sea, créeme que no lo vas a conseguir. Es más, yo creo que la vas a espantar. Ay, Nicolás, por favor, ya no molestes más, ¿sí? Pepe, usted me dijo que me iba a llevar a dar una vuelta, ¿verdad? Bueno, yo estoy esperando. ¿En serio, niña? ¿Sí? O sea, Grace, ¿tú te vas a atrapar a esa chatarra? Pero, Coco, ¿cuál es el problema? Sí. O sea, estamos locos de remate. Grace, no, o sea, please, por favor, escóndete en cada semáforo. Mete tu cabeza que no te vea nadie. Nosotros friends, o sea, me muero. O sea, antibacterial, splash, todo. Chao, Grace. Cuídate. Chao. Call me later. Buen viaje. Bueno, mi niña, véngase. Vamos, Pepe. Sea usted bienvenida. Adelante. Gracias. Eso sí, por favor, ajústese el cinturón, pero de su pantalón porque de seguridad no tiene. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Qué buen carro! ¡Qué buen capote, chillón! Mira, ¿y de cuántos cilindros es? 1400. No, de gas, porque creo que es lo único nuevo que tiene la nave. ¡Guau! ¡Qué buen carro! Gracias, perdoncito. Y supongo que debe funcionar a pila, ¿no? A pila de bobos que lo deben empujar. María Gracia. María Gracia. María Gracia.